Muy buen diálogo para todos, bienvenidos a este podcast que se llama Deja que te cuente algo. Y hoy pues queremos hablar acerca de la verdad. Y como pregunta, ¿la verdad es relativa? O más bien, la verdad es relativa, como una afirmación, ¿verdad? Bueno, para el relativismo no existen verdades absolutas. ¿Qué es el relativismo? Bueno, hoy por ejemplo platicaba con unos compas con respecto al tema porque salió entre la plática en lo que estábamos ahí hablando, charlando y demás, salió este tema acerca de la verdad y yo comentaba que respecto al cristianismo, cómo es que el cristianismo basa su fe, sus creencias en una fuente, y esta fuente se vuelve la Biblia, y ahorita voy a hablar de eso. Entonces, para no entrar tanto en detalle antes de adelantarme, el relativismo es que yo, por ejemplo, tengo una verdad, yo les decía a ellos, y tú tienes una verdad, pero ¿quién tiene la razón entonces? ¿No? Entonces no existe una verdad absoluta para el relativismo. Entonces, por lo tanto, con esto dicho, los puntos de vista de cualquier persona, de cualquier ser humano, no tienen una validez total, sino más bien se vuelve subjetivo, y esto es de acuerdo al contexto histórico, social y por supuesto cultural que pueda tener una persona. Esto de la verdad no es nada nuevo para este siglo XXI en el que estamos viviendo, ya que para filósofos destacados tales como Aristóteles, Platón y Descartes, la definición de la verdad fue un problema. Y a través de toda la historia, la verdad ha sido y es esencial para todo ser humano. Y yo pienso que en un determinado momento de nuestra vida, en una etapa, llegamos a tener pues ese escepticismo acerca de las cosas. ¿Y qué es el escepticismo? Bueno, es dudar de alguna afirmación, alguna doctrina, alguna enseñanza, alguna tradición, de alguna cosa, vamos. Y pensar, bueno, ¿será que es así? Y creo que hasta cierto punto es válido, o más bien es válido, el beneficio de la duda, y que caminemos en el pasillo de la misma para ver qué onda, ¿no? Bien. Entonces, para estos filósofos no fue algo nuevo. De hecho, si yo comienzo a hablar de alguien que creo que fue una de las personas que influenciaron bastante en el siglo pasado, un filósofo precisamente, Jean-Paul Sartre, un francés, que él señaló con respecto, bueno, habló de bastantes cosas, pero algo que me llamó la atención fue que él afirmaba, o él señalaba, que para que tú puedas asegurar que una verdad es absoluta, se necesita un punto de referencia infinito para poder aseverar dicha verdad. Y esto resulta interesante, ya que Sartre era ateo, es decir, no creía en Dios. ¿Y por qué lo digo interesante? Porque bueno, el cristianismo, o el creyente, la persona que profesa el cristianismo o que cree en Dios, toma como punto de referencia infinito el del que hablaba Sartre, pues precisamente Dios. Y los cristianos, o el cristiano, toma como ese punto de referencia a Dios, y no solo eso, sino que cree que Dios ha determinado qué es la verdad, qué es la verdad. Y como comentaba, ahora sí, en un principio, la Biblia viene a ser la fuente de la verdad del cristianismo. Es decir, a través de la Biblia se puede encontrar lo que Dios ha determinado que es verdad y que no es verdad, qué es bueno y qué es malo. Si no fuera así, por ejemplo, hay una frase que se me viene mucho en la mente, que es, no recuerdo quién escribió, creo que igual fue un filósofo, pero se me quedó mucho la frase grabada, fue de que si Dios no existe, todo está permitido. Entonces entramos al relativismo, creo yo que lo vuelve más fuerte, ya que, bueno, entonces ¿cuál es la fuente de la moral? ¿Es la tuya? Y si tu fuente de moral, tú dices esto es malo y para otro no, entonces
¿dónde nos basamos, no? Y porque hay que seguir ciertas reglas. ¿Y quién ha determinado qué es bueno, qué es malo? Y bueno, podremos ahí meternos en un caos, ¿cómo lo diremos? Sí, alguna crisis relativa o con respecto al relativismo que nos va a dejar, creo yo, patinando bastante, y pues no vamos a saber ni para dónde correr y cuál va a ser el mérito entonces del buen comportamiento. Tú dirás, bueno, para pasarla bien en esta vida. Creo que va más allá de ello. Personalmente, en mi punto de vista, creo que va más allá de ello, ya que, bueno, tú volteas a ver alrededor y obviamente en un mundo tan perfecto, ordenado en la creación, simplemente la complejidad de nuestro cerebro como seres humanos es algo increíble, y por experiencias propias puedo decir que obviamente desde mi perspectiva, desde lo que yo he percibido y de lo que creo, va más allá definitivamente, ¿no? Bien, entonces en el cristianismo se toma la Biblia como fuente de la verdad, y la verdad tiene su origen en Dios, y de hecho la Biblia contiene verdades absolutas con respecto a lo que Dios ha determinado, ¿no? Ahora la pregunta que nace ahora con respecto a la verdad es, bueno, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y esto no es nada nuevo, insisto, ya que, por ejemplo, hubo un hombre llamado Poncio Pilato, que fue el prefecto de Roma en ese tiempo, en los tiempos de Jesús. En el Evangelio de Juan, en la Biblia, en el capítulo 18, en el verso 37, este Poncio Pilato, este prefecto de Roma, ahí en la región de Judea de ese entonces, le hizo esa pregunta a Jesús: oye Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y esto sucedió en un escenario donde Jesús estaba previo a ser crucificado. Algunos líderes religiosos de su propio pueblo se juntaron en contra de él porque lo veían como una amenaza, como un falso mesías, como una persona peligrosa, porque ellos pensaban que venía a cambiar la ley y ese tipo de cosas, y lo acusaron con mentiras. Y precisamente resulta en una ironía, porque ellos tachaban a Jesús de mentiroso y decían mentiras en contra de él para poder crucificarle, para poder atentar contra Jesús. Y Jesús, en su defensa, él argumentaba en contra de estos religiosos de su época. Y él le dijo a Pilato que él para esto había nacido y venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad, afirmando a Pilato que todo aquel que es de la verdad escucha su voz. Y con esta respuesta por parte de Jesús a Pilato de qué era la verdad, bueno, se lo dejó bien claro. Ahora, ¿cuál es esto? ¿Cuál es esta verdad? Bueno, cuando Pilato le escucha, se queda pues muy sorprendido. Y esta sorpresa provocó que la respuesta de él hacia los judíos que lo acusaban fuera de que, ¿saben qué? Yo no encuentro ninguna culpa en este hombre. Y bueno, hay una declaración emblemática, solemne, en el mismo capítulo de Juan, pero en esta ocasión en el capítulo 14, en el versículo 6, Jesús afirma tres cosas increíbles que yo creo que o Jesús es lo que dijo que era, o era el mayor hombre, el mentiroso más trascendente de toda la historia, o más ilustre de toda la historia. Y es que él dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la verdad en el cristianismo es una persona. La verdad es el camino a la libertad. La verdad, dijo Jesús, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Es decir, la verdad no puede ser separada de la persona de Jesús, ya que él afirmó ser la verdad misma. Entonces esto se vuelve en una afirmación. Yo estoy seguro que a través de los años, la gente que ha descubierto pues la historia respecto a cierto tipo de organizaciones o grupos, pues han provocado han hecho mucho daño, porque han manipulado las mismas verdades de la Biblia para explotarlas a su conveniencia de una manera que no es correcta. Y mucha gente se ha disfrazado con una apariencia de piedad, y la gente
ha quedado, o bastante gente ha quedado lastimada por ello, y llega a romperse ese hilo, creo yo, delgado, en el cual se duda acerca del cristianismo y se tacha de ser una religión igual. Y bueno, no vamos a lejos, por ejemplo, si hablamos de las cruzadas, cuando mataban en nombre de Dios y ese tipo de cosas, que a lo mejor después estaremos platicando con respecto a ello. Entonces, hay un punto de partida para determinar qué es bueno y qué es malo, qué es falso, qué es verdadero, y Dios, como el autor de la vida y de la moral, sabe y ha determinado qué es la verdad. Entonces podemos afirmar con respecto a ello que existe una verdad. La verdad es una persona y esa verdad es absoluta, no entra en el relativismo.